Magos del Superman de Injusticia al Dios del Sol 11-20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11. La mirada de Marta recorrió las botas embarradas y la ropa sencilla de Carl y Raymond, con un desdén apenas disimulado. Pero al ver el atractivo rostro de Carl, ella, al igual que las demás criadas, se quedó atónita. Nunca había visto a un joven tan guapo, e incluso el desdén en sus ojos casi desapareció. En cuanto al anciano que estaba a su lado, su atención estaba completamente en otra parte. Jack echó un vistazo al perfil de Carl y negó lentamente con la cabeza. Estaba acostumbrado. El buen gusto de Carl no era evidente en su juventud, pero con el paso del tiempo, su atractivo se hizo plenamente patente. Recibía un trato preferencial casi en todas partes, especialmente de las mujeres. Esto incluía, entre otras cosas, un tono de voz más amable, contacto físico, ya fuera deliberado o no, frecuentes regalos de pan y otros víveres, y lavado y reparación de ropa gratuitos, a pesar de que la apariencia de Raymond era simplemente normal en su juventud. Pero tras casarse con Elisa, Carl, como hijo suyo, combinó lo mejor de la apariencia de ambos sin heredar sus defectos, lo que dio como resultado su estado actual. Las dos criadas, saliendo de su ensimismamiento, se secaron las mejillas sonrojadas y avanzaron apresuradamente, intentando torpemente llevar el equipaje de Carl y Jack. Gracias, puede que pese un poco, dijo Carl, recordándoles mientras les daba las gracias. No se preocupe, huésped, es nuestro deber, respondió la criada tímidamente, bajando la cabeza de nuevo cuando Carl la miró. En ese momento, la jefa de las criadas, Marta, dio un paso al frente, alzando el brazo y señalando hacia un lado. Con un tono monótono y sin emoción, dijo rutinariamente: Bienvenidos a la mansión Raymond, huéspedes. Deben estar cansados del viaje. Permítanme acompañarlos a su habitación para que descansen. Una leve sonrisa asomó en sus labios al mirar a Carl. Sin embargo, cuando se giró para mirar a Jack, la ligera curva ascendente de sus labios desapareció de repente. Jack presenció la escena, pero se limitó a levantar una ceja, algo impotente, y no dijo nada. En ese preciso instante, unos pasos pesados y algo apresurados resonaron en los escalones de piedra del lateral del vestíbulo, atrayendo la atención de todos. Raymond apareció, con un aspecto más demacrado y ligeramente encorvado que cuando Carl lo había visto el día anterior. Vestía un abrigo de terciopelo verde oscuro, desgastado, con codos brillantes, sobre el cual llevaba una camisa de lino almidonada con el cuello algo ralo. Su cabello negro, seco y ralo, estaba ligeramente despeinado, y su rostro surcado por profundas arrugas de preocupación. Las marcas del trabajo prolongado y las cargas internas. Los ojos de Raymond estaban cansados, pero al ver a Carl de pie en el centro del vestíbulo, se iluminaron al instante, revelando un atisbo de emoción apenas perceptible. Raymond se detuvo en medio del vestíbulo, ignorando a la doncella principal y a todos los sirvientes, con la mirada fija en Carl. El vestíbulo quedó en silencio, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. El mayordomo, Hans, ya conocía la situación y se mantuvo relativamente tranquilo. Marta y las criadas se quedaron boquiabiertas. El varón había bajado él mismo. Y la forma en que miraba a este huésped común, era demasiado inusual. Por lo que sabían, el varón llevaba bastante tiempo enfermo y rara vez bajaba a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, ayer no solo se había arreglado y salido, sino que hoy incluso había bajado a recibir a un huésped personalmente. Esto no era solo una coincidencia, sino también algo completamente inusual. Carl, debes estar cansado del viaje, gracias, por aceptar mi invitación a esta mansión. Hans, lleva a Carl y al señor Jack a las habitaciones preparadas, las dos mejores habitaciones para huéspedes. Raymond respiró hondo, intentando que su voz sonara firme y autoritaria, con la dignidad del cabeza de familia. Pero el temblor y la excesiva formalidad de su lenguaje solo revelaban su tormento interior. Enfatizó las palabras las mejores habitaciones para huéspedes, una clara señal de la precaria situación económica de la mansión. Hans dio un paso al frente de inmediato e hizo una leve reverencia, con movimientos meticulosos. Sí, señor. Señor Carl, señor Jack, síganme, por favor. Carl sostuvo la mirada de Raymond, asintiendo levemente en una respuesta superficial. Gracias por su invitación, varón. Raymond no quería que la identidad de su hijo ilegítimo se revelara demasiado pronto, así que la ocultó deliberadamente a los demás sirvientes.
En ese momento, solo Raymond y Hans conocían la identidad de Carl. Justo cuando Hans estaba a punto de abrirles el camino, Raymond hizo un movimiento que dejó a todos los sirvientes presentes sin aliento. Dio 2 pasos rápidos hacia adelante, y justo cuando Carl estaba a punto de darse la vuelta, extendió su mano delgada y algo áspera y le dio una palmada en el hombro con fuerza. El gesto tenía un aire innegable, incluso un toque de rigidez. Sin embargo, parecía más una confirmación de la presencia del otro que un simple saludo. Muy bien, bienvenido, es un placer estar aquí. Acomódese primero y luego hablaremos. La voz de Raymond se hizo más grave, con un énfasis casi íntimo que solo Carl pudo percibir. Se quedó mirando fijamente a los ojos de Carl, con la mano sobre su hombro durante 2 segundos antes de retirarla lentamente. Aquello era demasiado inapropiado. Un noble varón teniendo un contacto físico tan íntimo con un joven al que acababa de conocer, vestido con sencillez y de identidad desconocida. Marta se quedó boquiabierta, y las 4 criadas intercambiaron miradas incrédulas. El cuerpo de Carl se tensó casi imperceptiblemente por un instante cuando la mano de Raymond lo golpeó. Pero no se inmutó ni mostró ninguna molestia. Después de que Raymond retirara la mano, simplemente asintió con calma. Sí, Su Excelencia. Hans se hizo a un lado para guiarlos. Señor Carl, señor Jack, por aquí, por favor. Antes de darse la vuelta, Carl miró por última vez a Raymond, quien le devolvía la mirada con los ojos llenos de emociones complejas, relajándose lentamente y dejando escapar un suspiro de alivio. Para los demás, era simplemente un invitado en la mansión. Quizás para Raymond, sin embargo, era como un niño que, tras haber estado mucho tiempo lejos de casa, finalmente regresaba. No era de extrañar que el otro estuviera tan emocionado. Carl y Hans siguieron a Hans hacia las habitaciones de huéspedes del piso superior. Sus pesados pasos resonaban en el vestíbulo vacío. Dejaron tras de sí un silencio helado y varias miradas inquisitivas. Raymond permaneció inmóvil, observando cómo sus figuras desaparecían por completo al doblar la esquina de la escalera. Retiró lentamente la mirada, recorriendo con ella el pasillo donde los sirvientes permanecían silenciosos como cigarras en invierno. Su rostro recuperó su habitual expresión cansada pero autoritaria. Se giró y caminó en silencio hacia su estudio, dejando tras de sí un coro de susurros. Solo bajo la mirada severa de Marta los susurros apenas se acallaban. A altas horas de la noche, todos dormían, con solo unas pocas antorchas parpadeando tenuemente en la mansión. En la habitación de invitados, la figura de Carl no yacía en la mullida cama, sino en el balcón, frente a la luz de la luna. Desde que el sistema se activó ayer, sus talentos parecían haberse desatado por completo. Durante el día, al exponerse a la luz solar, sentía casi constantemente cómo sus células anhelaban el sol, pero el ritmo de crecimiento de su poder era bastante patético. Estrictamente hablando, ahora era, como mucho, un bebé. Su vecino, Superman, al menos había disfrutado del sol durante más de 20 años. Solo tenía la mitad de la energía de Superman, y toda la energía que había acumulado tomando el sol había sido absorbida por el sistema para su activación, así que, en esencia, estaba empezando de cero. Afortunadamente, la energía consumida por la activación del sistema era un evento único, y volvería a la normalidad después de la activación. Carl miró la luna llena, cuya brillante luz lo bañaba, sintiendo que sus células también expresaban alegría, y sonrió. En efecto, en principio, la luz de la luna también es luz solar, mucho más débil que la luz del día, pero es mejor que nada. Dormir dentro significa no tener luz de luna, olvídalo y dormiré en el balcón. Temprano en la mañana, Marta, la doncella principal, fue la primera en despertar en la mansión, y ella y las demás mujeres estaban empacando sus cosas. Las doncellas, cada una con una palangana y un trapo, fueron a ayudar a Raymond, Carl y Jack a vestirse y lavarse. Raymond no tenía nada de particular. Todo había permanecido casi normal durante años, excepto que rara vez salía debido a su palidez. En cuanto a Jack, cuando las doncellas llamaron y entraron, solo aceptó su ayuda para lavarse y no para vestirse. Dejen la palangana y el trapo, lo haré yo mismo. Pueden ir a buscar a Carl, dijo Jack con calma a las doncellas. Sí, señor, por favor, siéntase como en casa. Al oír esto, las 3 doncellas intercambiaron miradas. Una se quedó esperando, mientras que las otras 2 fueron a la habitación contigua. Cuando llegó el turno de Carl para vestirse, la escena se tornó algo romántica. De hecho, Carl había estado despierto desde que el sol salió por el horizonte, e incluso había estado en el balcón en calzoncillos, tomando el sol un rato.
Solo cuando oyó a las criadas llamar a la puerta se giró y se acercó a la cama, fingiendo que acababa de levantarse. Invitado, disculpe que lo moleste. ¿Está despierto? Deberíamos entrar y ayudarlo a lavarse y vestirse. Sí, pueden pasar. Entonces, las dos criadas vieron que Carl solo llevaba calzoncillos. Su musculoso torso y muslos estaban al descubierto. Al instante, las mejillas de las criadas se sonrojaron, sus ojos se movían rápidamente, queriendo mirar a Carl, pero eran demasiado tímidas para hacerlo. Las dos criadas se acercaron casi arrastrando los pies, con la cabeza gacha, como codornices, al lado de Carl. Recogieron la ropa que Carl había dejado junto a la cama y lo vistieron lentamente. Las suaves manos de las criadas rozaban de vez en cuando los músculos del pecho y los fuertes brazos de Carl. Carl, por otro lado, permaneció tranquilo e impasible mientras aceptaba el servicio de las criadas, pero las dos parecían estar pensando en algo completamente distinto. Tenían el rostro enrojecido y, de vez en cuando, tocaban varias partes del cuerpo de Carl, como sin querer, o quizás a propósito. Pero como no se atrevían a mirarlo a los ojos y sus cuerpos lo tocaban constantemente, se distraían momentáneamente con sus propias fantasías. Entonces, las dos criadas le quitaron los pantalones por encima de la cabeza. Oh, señoritas, ¿podrían levantar la cabeza y concentrarse, por favor? Me han puesto los pantalones por encima de la cabeza e incluso han intentado meterme los brazos en las perneras, dijo Carl con impotencia. Ah. Lo siento mucho, lo siento mucho. Lo siento mucho, señor. Las dos criadas se disculparon repetidamente con Carl, avergonzadas, mientras le quitaban los pantalones de la cabeza a toda prisa. Lo que debería haber sido un simple proceso de vestirlo duró varios minutos. Solo después de que Carl abrió la puerta y salió de la habitación, las dos criadas respiraron aliviadas, mirándose las mejillas sonrojadas. Oh, ayudar al señor Carl a vestirse, hace tanto calor, HMPH. Hablas como si no hubieras hecho nada, ¿por qué agarrabas la ropa sucia del señor Carl con tanta fuerza? Dámela. Oye, no te la daré, quiero lavarla yo misma. Carl paseaba por la mansión. Aunque la mansión Raymond parecía destartalada, en realidad era bastante grande. Según sus cálculos, solo los edificios ocupaban casi 2000 metros cuadrados. Sin embargo, esto no incluía las áreas abiertas. Incluso vio más de 20 parcelas de tierra cultivable dentro de la mansión. Toda la mansión cubría al menos 8000 metros cuadrados. Una mansión tan grande estaba escasamente poblada. Un mayordomo, 4 criadas, e incluso incluyendo a la criada principal Marta, solo había 5 criadas, 4 guardias y un cochero. En total, incluyendo a Raymond, solo había 12 personas, lo que demostraba la magnitud de la decadencia de la familia. Con tan poca gente, ni siquiera podrían defenderse de 20 o 30 bandidos. Inconscientemente, pasó por varios rincones y pasadizos, llegando a un campo de entrenamiento relativamente espacioso. El vasto campo de entrenamiento era muy rudimentario, con solo unos pocos maniquíes de madera y una docena de piedras de distintos tamaños en el suelo. Las piedras tenían asas a ambos lados, que supuso que eran herramientas para entrenamiento de fuerza, es decir, pesas de piedra. Junto a ellas había un soporte para armas con ballestas. No muy lejos estaban los establos, donde el cochero acariciaba a los caballos y les daba heno. 4 guardias practicaban esgrima en parejas. Un guardia dejó de blandir su espada, se quedó quieto y se giró para mirar a Carl, que se acercaba. Hizo un gesto con la barbilla a su compañero. Capitán, mire a ese chico, ¿no es el que lo derribó antes? Las criadas dijeron que se mudaron a la mansión ayer. ¿Tiene algo que ver con el amo? Ja, ¿y qué? ¿Qué te importa a ti? Te sugiero que te calles. Los asuntos del amo no son asunto nuestro si quieres conservar este trabajo. Dalton frunció el labio, sintiendo un ligero dolor en la muñeca. Frunció el ceño y respondió con voz grave. El guardia se quedó perplejo ante la réplica y luego esbozó una sonrisa avergonzada. Aunque no habían sido entrenados por el amo desde la infancia, habían servido como guardias durante muchos años. Y no cualquiera estaba cualificado para ser guardia noble. Realmente no podía adaptarse a volver a estar con plebeyos. Buenos días. Carl se acercó a los 4 y los saludó con una sonrisa. Buenos días, señor. El grupo se quedó perplejo, claramente sin esperar que Carl fuera tan familiar, pero aún así respondieron cortésmente. ¿Son esas pesas de piedra en el suelo para hacer ejercicio? ¿Puedo usarlas? Aparte de la espada de hierro y la ballesta que están en el armero, puedes usar todo lo demás como quieras, respondió Dalton con calma.
Aunque no sentía mucha simpatía por aquel plebeyo que antes había insultado al varón, no habló mal de él. Lord Raymond y Lord Hans no habían insistido en el asunto, así que ¿para qué molestarse? Además, notó que Lord Raymond y su mayordomo eran inusualmente amables con este plebeyo, incluso invitándolo a la mansión como huésped. Había servido a Lord Raymond durante tantos años y nunca lo había visto actuar de forma tan extraña. Sus ojos parpadearon mientras escudriñaba de nuevo el cabello negro de Carl, notando un parecido en sus rasgos con los del Lord, y una suposición se formó en su mente. Entonces, pensó que ni Lord Raymond ni el mayordomo habían dejado clara su postura, así que ¿por qué se preocupaba? Se volvió hacia su compañero y dijo: «Oye, sigue entrenando». Pero su compañero lo ignoró, agarrando su espada y mirando con los ojos muy abiertos y la boca abierta lo que había detrás de él. Al ver esto, arqueó una ceja, mirando a sus otros compañeros con la misma expresión. «¿Por qué me miran así? Hay algo detrás de mí», murmuró en voz baja, girándose lentamente. Inmediatamente, sus ojos se abrieron de asombro mientras miraba fijamente a Carl. Carl, no muy lejos, había levantado con una mano una pesa de piedra de más de 300 kilos y la había alzado por encima de su cabeza. Era tan pesada que se necesitaban 4 personas para levantarla con dificultad, y sin embargo, alguien había logrado levantarla con una sola mano. Dios mío, chicos, estoy viendo cosas. ¿Estás seguro de que pesa más de 300 kilos, y no una pesa de 50 kilos? Hermano, no eres el único que ve cosas. Tal vez todos estemos viendo cosas. Dalton poco a poco recobró el sentido, con los ojos llenos de asombro al ver a Carl sostener la pesa de piedra durante varios segundos sin cambiar de expresión. De repente, sus labios se crisparon y su muñeca palpitó de dolor. Parecía que este hombre se había contenido. De lo contrario, con esa fuerza, y mucho menos con un simple lanzamiento por encima del hombro con una sola mano, un leve giro le habría roto la muñeca. En ese momento, vislumbró al mayordomo acercándose a lo lejos, guiando 2 caballos. Reprimió su sorpresa, enderezó su expresión de inmediato y les dio un codazo a sus compañeros, aún atónitos. «No se queden ahí parados, Lord Hans viene». «Oh, ah. Entendido». Al mismo tiempo, con un suave golpe, Carl dejó caer lentamente el pesado candado de piedra al suelo. Este movimiento controlado y deliberado hizo que Dalton y los demás jadearan de sorpresa. Lord Hans. Hans, tirando de las riendas de 2 caballos, llegó rápidamente ante ellos. Miró a Dalton y a los demás, con la sorpresa aún reflejada en su rostro. Pensó para sí mismo: parece que algo sucedió antes de mi llegada, sin embargo, mientras no haya conflicto, el asunto importante que Lord Raymond nos ordenó atender es más urgente. Entonces, Hans se aclaró la garganta, se dirigió con calma al grupo y señaló a Carl, presentándolo. Este distinguido invitado es Carl. Tiene un acuerdo con el maestro. Pronto, representará a la familia L en el torneo de Vicima. Esto atañe al honor de la familia L. El maestro ha solicitado que se le trate como a un miembro más de la familia L y que se le enseñe equitación con la máxima concentración y dedicación. Dalton, ¿entiendes? Hans pronunció 2 o 3 palabras rápidamente, enfatizándolas y recordándoles claramente que debían tomarse el asunto muy en serio. Dalton y los demás dieron un paso al frente, hicieron una leve reverencia y colocaron las manos sobre el pecho en señal de saludo. «Sí, obedeceremos las órdenes de Lord Raymond». «Sí, Lord Hans». Un momento después, Hans permanecía de pie con las manos a la espalda, observando a todos en silencio. Supervisaba a Dalton y a los demás, y también vigilaba al único hijo del maestro, observando el talento de Carl. Después de todo, tanto la equitación como la esgrima requieren años de estudio dedicado para dominarlas. El grado de dominio depende enteramente del talento del alumno. Sin embargo, con poco tiempo restante antes del torneo de artes marciales, la situación distaba mucho de ser optimista. En tan solo 2 meses, según las expectativas del amo y las suyas, sería excepcionalmente talentoso que Carl aprendiera a montar a caballo con normalidad. Dar órdenes, como hacer que el caballo girara o acelerara obedientemente, sería extremadamente difícil. Estas acciones requerían un largo período de entrenamiento y desarrollar una buena relación con el caballo. Los caballos que usaban actualmente eran caballos de tiro comunes, normalmente utilizados para trabajos agrícolas e incapaces de reemplazar a los caballos de guerra. La finca no tenía caballos de guerra, e incluso si se compraran, tardarían en llegar. Esto significaba que el joven amo, una vez familiarizado con los caballos de tiro, tendría que entrenar de nuevo con nuevos caballos de guerra.
Y los caballos de guerra eran diferentes de los de tiro. Solían ser más temperamentales, más fuertes y más propensos a las lesiones. Vamos, Carl, ponte el casco y las botas. Carl asintió, tomando el casco y las botas de Dalton. Esta es tu primera vez con caballos, así que déjame decirte qué preparativos necesitas hacer, explicó Dalton, observando a Carl ponerse las botas. En pocas palabras, hay que respetar al caballo y, en segundo lugar, tener paciencia. Los caballos no son solo medios de transporte, sino compañeros con sentimientos y personalidad. Aprender a montar es aprender a cooperar con ellos. Varias horas después, cerca del mediodía, el sol se volvía cada vez más intenso. Carl estaba sentado a horcajadas sobre su caballo de tiro, sujetando las riendas, guiando con calma al animal para que caminara despacio, girando y deteniéndose con destreza. Los espectadores observaban con incredulidad. Lord Hans, ¿de verdad es la primera vez que Carl monta a caballo? Parece mucho más experimentado que antes, si no fuera por su torpeza al montar y su postura incorrecta, habría dudado de que alguna vez hubiera estudiado equitación. No mostró el menor temor al enfrentarse al caballo. La gente común, al enfrentarse a un caballo grande, siempre teme que el caballo les haga daño, y por eso parecen indecisos. Dalton, sentado en su caballo, se volvió hacia Hans y dijo. En ese momento, Hans había visto a Carl pasar de novato a jinete experto en tan solo unas horas. Tal talento asombroso, incluso para alguien tan taciturno como él, le hizo asentir y sonreír con admiración. Joven, Carl es excepcionalmente talentoso, ¿no es eso algo bueno, Dalton? Significa que puede mantener el honor de la familia y hacer que el nombre de la familia resuene por toda Vicima. En su emoción, Hans casi dejó escapar la identidad de Carl. Aunque se dio cuenta a tiempo, se le escapó una palabra que Dalton captó. Miró de reojo a Hans, cuya expresión había recuperado la calma, y no hizo ninguna pregunta. En ese momento, Dalton se mantuvo sereno por fuera, pero por dentro se avecinaba una tormenta. ¿Joven amo? ¿Lord Hans acaba de intentar llamarlo joven amo? Sabía que su identidad no era tan simple. Un plebeyo ha ofendido repetidamente al amo, y Lord Hans no solo no se lo reprochó, sino que lo saludó con una sonrisa, e incluso lo ha invitado a la mansión como huésped. Todos los que participan en el torneo son caballeros al mando de grandes nobles. Él, un plebeyo, ni siquiera un escudero, y sin embargo tiene tales credenciales. Sin darse cuenta, el tiempo se les había escapado y la hora del almuerzo se acercaba rápidamente. Hans notó que Carl seguía concentrado en aprender a montar a caballo, sin mostrar signos de fatiga ni impaciencia. No pudo evitar admirar el entusiasmo de su joven amo por aprender. Se preguntó cuánto tiempo podría mantenerlo, ya que el proceso de aprendizaje siempre era tedioso y aburrido. Carl, descansa, la hora del almuerzo está por llegar, les indicó Hans a Carl y Hans, que cabalgaban uno al lado del otro. Carl presionó ligeramente su pantorrilla contra el vientre de su caballo, animándolo a avanzar hasta que llegó junto a Hans. Desmontó y le dio unas palmaditas suaves en el hombro y el cuello para tranquilizarlo. Hans, antes de venir a la mansión, traje el jabalí que cacé. ¿Te importaría cocinarlo? Oh, claro, no hay problema. Le diré a Marta que lo haga. A la hora del almuerzo, en una mesa ovalada de roble de unos 4 metros de largo y 2 de ancho, Carl y Jack se sentaron a la derecha de Raymond para comer. El mayordomo, Hans, permanecía de pie con las manos a la espalda, erguido a medio metro de la izquierda de Raymond. En cuanto a Marta y las criadas, ya se habían retirado discretamente. Raymond tomó su cuchillo y tenedor de plata, cortó elegantemente el filete de jabalí en su plato, se llevó un pequeño trozo de carne a la boca y lo masticó lentamente. Se detuvo unos segundos, reacio a tragar, como si quisiera que el aroma de la carne permaneciera en sus labios y dientes un poco más. Dijo lentamente, con una expresión algo sentimental. Gracias a ti, Carl, hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una cena tan suntuosa. Al oír esto, Carl se sobresaltó y se detuvo en seco, a punto de llevarse la carne que sostenía a la boca. Raymond, que yo sepa, los nobles no suelen tener propiedades propias. Además, está el diezmo, antes había gente que elaboraba y vendía vino, pero después no pudieron seguir por culpa de esa miserable familia. Esos lobos no soltarán fácilmente este trozo de carne gorda. En cuanto al diezmo, son poco más de 200 orens al año. Los gastos normales de la finca suponen casi la mitad, parte de la cual hay que entregar al rey, y luego está el considerable gasto de buscar tratamiento médico por todas partes para mi palidez. Por un momento, Carl se quedó sin palabras.
Abrió la boca, sin saber qué decir para consolar al otro hombre. Quería decir que todos los nobles tienen parientes, pero recordando lo que el otro hombre acababa de decir, sí, Raymond apenas podía cuidarse solo. Buscar ayuda de los parientes en ese momento era arriesgado. No se puede juzgar un libro por su portada, quién sabe si sería buscarse problemas. Cuando llegó a la finca, tenía una idea aproximada de la situación, pero no esperaba que fuera tan grave. Al ver la expresión de Carl, Raymond sonrió con indiferencia y lo tranquilizó. Está bien, Carl, todavía tengo algunos ahorros. Se puede reunir el dinero para un buen caballo de guerra y una armadura de placas hecha a medida. Ahora, solo espero que cuando muera y me encuentre con mis ancestros, pueda decir con orgullo que he honrado la sangre de él y que he sido digno del amor de Lisa. Escuchando las palabras de Raymond, Carl lo observó en silencio, sintiendo que la indiferencia de Raymond era más bien una falsa tranquilidad. Esos ahorros, aún considerables, probablemente eran su último bien. Jack le había dicho una vez que, entre los bienes de un noble, los bienes raíces no eran los más valiosos. Los artículos más caros eran los caballos de guerra y las armaduras de placas, ambos con precios de cientos. Incluso los más baratos, los dos juntos, sin contar el mantenimiento y la alimentación posteriores, requerían al menos varios cientos de orens. Esta considerable suma casi arruinaría a un caballero adinerado, y los varones generalmente no podían permitírsela. Ambos eran símbolos de poder y estatus. Si uno podía permitírselos, independientemente de su exquisita calidad, era suficiente para que los nobles comunes lo miraran con admiración, incluso con envidia. Carl guardó silencio por un momento, luego alzó la vista para encontrarse con la mirada de Raymond, con expresión seria. Señor Raymond, tal vez pueda conseguir este dinero, así que no necesita llegar a tales extremos por mí. Raymond se sorprendió, luego frunció ligeramente el ceño, mirando fijamente a los ojos de Carl, dándose cuenta de que Carl no estaba bromeando. Frunció los labios y dijo lentamente: Hijo, necesitas entender lo que estás diciendo, como tu padre, es justo que me sacrifique por mi hijo. No tienes por qué sentirte culpable, ni deberías mentirme al respecto. Incluso con cientos de miles de orens en activos, no me es fácil conseguir este dinero, y antes era solo un plebeyo. Quizás tus experiencias hayan causado algún malentendido sobre el dinero, lo siento, Carl, no quise menospreciarte. En ese momento, incluso Jack, después de terminar su copa de vino tinto, no pudo evitar mirar rápidamente a Carl, indicándole que no provocara más a Raymond. Dado el estado actual de Raymond, temía que Carl se desmayara de la rabia. Carl, por supuesto, captó la sutil señal de Jack y puso los ojos en blanco con irritación. Sabía que las palabras por sí solas no los convencerían. Bien, no voy a malgastar mi aliento. Ustedes dos espérenme. Dejó el cuchillo y el tenedor, movió su silla, se levantó y subió rápidamente las escaleras. Jack, hablé con demasiada dureza y lo ofendí. Quizás debería disculparme con él. Raymond, al ver a Carl irse sin comer y subir las escaleras, de repente pareció nervioso, sus emociones fluctuaban y no podía dejar de toser. Después de todo, él y Carl no tenían mucha relación y no se conocían bien. Tampoco sabía cómo llevarse bien con los niños, así que los problemas de comunicación inevitablemente causarían conflictos. Chico, no te preocupes, si Carl se enfada de verdad, no será así. Unos minutos después, Raymond y el otro hombre miraban con los ojos muy abiertos el collar de obsidiana sobre la mesa, examinándolo con atención. Raymond acarició suavemente las perlas blancas del collar, confirmando su valor. Carl, este collar es muy valioso. ¿De dónde lo sacaste? Jack se acarició la barba blanca y preguntó con recelo. No te lo dije porque tenía miedo de que me regañaras. El collar es un trofeo que conseguí al matar fantasmas acuáticos en el bosque anteayer. No es un collar cualquiera. Es un artefacto mágico usado por un hechicero. Venderlo como una joya común sería una gran pérdida. Pensaba buscar la oportunidad de vendérselo a un hechicero más adelante. Carl extendió las manos, se encogió de hombros y dijo en voz baja. Raymond retiró la mano del collar y miró el resplandor azul casi desaparecido. Negó con la cabeza y suspiró. Lo siento, no puedo ayudar con esto. Solo he oído que los consejeros reales son hechiceros, pero nunca he visto a uno en persona. En ese momento, Jack aplaudió, llamando su atención. ¿Un hechicero? Carl y tu madre podría conocer a uno. Jack, ¿quieres decir que Elisa conocía a uno? ¿No se fue hace mucho tiempo y...? Maldita sea, Raymond, dije que conocía a Elisa después de que muriera. Carl, tu madre nació en Carias.
Tuvo una compañera de juegos en su juventud llamada Kayla Metz. Supuestamente, Kayla fue llevada a una academia de magia. Elisa se carteaba con ella ocasionalmente antes de morir. Tu madre también tiene una carta escrita para ella que debes entregarle. Al oír un nombre familiar, Cal se alegró al principio, pero luego su rostro se ensombreció. ¿Qué clase de persona era Kayla? La conocía perfectamente y una hechicera vanidosa, ambiciosa y manipuladora a la que le gustaba usar a los demás. ¿Intercambiar artefactos mágicos con ella? Realmente no podía garantizar el resultado. Una hechicera tenía muchas maneras de hacer que él entregara obedientemente los artefactos sin pagar nada a cambio. Por lo tanto, su idea era que incluso si iba a comerciar con una hechicera, debería encontrar una de buen carácter, de lo contrario, lo más probable es que nunca regresara. Un mes y medio después, dos figuras cabalgaban una tras otra por un camino embarrado. Un carruaje los seguía, utilizado para guardar armaduras y otros suministros. Cal cabalgaba al frente en su caballo de guerra, mientras que Dalton se quedaba rezagado deliberadamente. Dalton hacía esto para enfatizar la diferencia de estatus, de modo que los extraños pudieran distinguir de inmediato quién estaba al mando. Normalmente, dado el estatus actual de Carl, tendría al menos varios escuderos a su servicio. Sin embargo, la armadura de placas hecha a medida y el caballo de guerra eran bastante caros, y el dinero escaseaba, así que Raymond le dijo que se las arreglara por ahora. El título de caballero de Carl se había conferido oficialmente medio mes antes. En ese momento, todos los habitantes de Bardoz con algún cargo oficial acudieron a presenciar la ceremonia de investidura. Raymond había estado buscando una razón para otorgarle el título de caballero. Pero la afirmación de Carl en la mesa de que había matado a un demonio acuático le proporcionó una razón razonable para la recompensa. Sin embargo, para hacer más convincentes las hazañas de Carl, este regresó al pueblo y destruyó la guarida del demonio acuático. También mató a los 3 demonios acuáticos restantes y mostró sus cabezas a los plebeyos una vez más. Dalton, sujetando las riendas, hojeó el mapa para confirmar la ruta. Lord Carl, según el mapa, la bifurcación en el camino a lo lejos lleva a Carrias. ¿Seguimos ese camino? El señor Jack dijo que tiene una carta que entregar a un viejo amigo en Carrias. No hace falta, Dalton. Vayamos directamente a Vizima, la capital de Temería. Sí, Lord Carl. Cal estaba algo deprimido en ese momento. La razón era simple. Tenía que entregar una carta a Keira y no quería contactar con ella. Pero era el último deseo de su madre y se sentiría terriblemente culpable si no lo cumplía. Dalton, ¿hay algún rumor sobre la familia real de Vizima? Pensó que charlar podría aliviar su malestar, así que le preguntó casualmente a Dalton sobre Vizima. ¿HMM y rumores? Se dice que el rey ha estado buscando el rastro del brujo y que está muy preocupado. Una vez emitió una orden prohibiendo matar a los pájaros vampiro de la antigua Vizima, con severos castigos para los infractores. ¿Buscando al brujo, pájaros vampiro? Al captar la frase clave, los ojos de Carl se iluminaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Realmente no esperaba que la maldición de la princesa Yada permaneciera intacta, lo que significaba que la línea temporal aún se encontraba en una etapa anterior. Si bien el rey recompensaría al campeón del torneo, la condición de bastardo era demasiado delicada, y Foltest probablemente no concedería el perdón. Si lograba levantar la maldición de la princesa Yada, estaba casi seguro de que Foltest aceptaría perdonar su condición de bastardo. Sin embargo, aún había algo que debía considerar cuidadosamente. La situación con el pájaro vampiro. El pájaro vampiro era un caso más problemático. Debido a que era una criatura maldita de Yada, no solo no podía matarlo, sino que también debía tener mucho cuidado para evitar ser asesinado o dañar a la princesa. Incluso Geralt, en su máximo poder tras beber la poción alquímica, estuvo a punto de sufrir una humillante derrota en esta situación. Nunca antes había luchado contra un brujo y no estaba seguro de la diferencia que existía entre él y un brujo de élite como Geralt, especialmente considerando el estado de este último tras beber la poción. Pero de algo sí estaba completamente seguro. En términos de fuerza pura, incluso después de que los brujos de la facción del oso bebieran la poción, su poder era muy inferior al suyo. Las mutaciones de la facción del lobo estaban equilibradas en todos los aspectos, sin ninguna característica particularmente destacable. Pasaron 3 días más antes de que los dos llegaran a las afueras de Vizima. Al pasar por un pueblo en las afueras, Cal vislumbró un peculiar edificio en el centro.
Era de vidrieras, con un alto tejado puntiagudo y un brasero encendido sobre un marco de madera en la entrada. Un símbolo en forma de llama coronaba el edificio, y miembros armados de la iglesia patrullaban los alrededores. Lord Carl, ese edificio es una iglesia, perteneciente a la Iglesia de la Llama Eterna. Tienen derecho a armarse y pueden enseñar sus doctrinas a los aldeanos, explicó Dalton, al ver a Carl observando el edificio. Carl asintió con calma y luego apartó la mirada, sin prestar más atención a la iglesia. No sentía ninguna simpatía por la Iglesia de la Llama Eterna. Toda la iglesia estaba prácticamente lavada del cerebro. Los miembros ni siquiera podían permitirse comer, pero tenían que pagar tributo a la iglesia, y violar sus doctrinas conllevaba castigo físico. Además, la Iglesia de la Llama Eterna exigía, entre otras cosas, el sacrificio de sus miembros, incluyendo expiación monetaria y física, lo que prácticamente equivalía a vender indulgencias. En cuanto a quienes disfrutaban de estas cosas gratis, era obvio para cualquiera con dos dedos de frente que se trataba de los altos cargos de la iglesia y un grupo de nobles. Mientras cabalgaban por el camino, los aldeanos de los alrededores, al ver la vestimenta de los dos hombres y el carruaje que los seguía, y especialmente el emblema en el lateral del carruaje, reaccionaron como si se hubieran topado con una plaga, alejándose apresuradamente como si quisieran evitarlos a toda costa. Principalmente, el estatus del noble era demasiado alto. No podían permitirse el lujo de ofenderlo. Si lo disgustaban, incluso si los golpeaban sin motivo, nadie los defendería y la otra parte quedaría impune. El grupo llegó cerca de la puerta de la ciudad, donde mucha gente se había alineado en el puente. Entre ellos había grupos de comerciantes y vendedores ambulantes de verduras, todos hablando en voz baja. Era evidente que, aunque no se trataba de la ciudad libre de Novigrad, todavía había bastantes personas que venían aquí para ganarse la vida. Carl arqueó una ceja, con la intención de espolear a su caballo para que se colocara al final de la fila y se pusiera en cola como todos los demás. Espere, Lord Carly, ¿a dónde va? De repente, la voz de Dalton resonó desde atrás. Dalton, ¿a dónde podría ir? A hacer cola, por supuesto, respondió Carl en voz baja sin girar la cabeza. Lord Carl, hacer cola es algo que solo hacen los plebeyos y... Solo necesitas mostrar el escudo de la familia para saltarte estos tediosos trámites. Lord Raymond te otorgó tu título hace poco, y hay muchas cosas sobre la nobleza que no has tenido tiempo de aprender. Dalton espoleó a su caballo, caminando junto a Carl, y explicó. Al oír esto, Carl se detuvo, volviéndose para observar la procesión. Pronto, notó que todos los participantes estaban apiñados en el lado derecho del puente. El lado izquierdo aún tenía un camino más ancho, claramente dejado abierto intencionalmente. Lord Carl, por favor, acompáñeme. Del resto me encargo yo. Los dos y el carruaje avanzaron hacia la puerta de la ciudad, y los plebeyos de la derecha se volvieron para mirar. La mayoría estaban llenos de asombro y envidia, y naturalmente, también había muchos llenos de celos. Vieron a Carl y su comitiva pasar junto a la procesión y desaparecer gradualmente en la distancia. Al ver esto, los soldados apostados en la puerta de la ciudad se adelantaron e hicieron una leve reverencia en señal de saludo. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Dalton, y detrás de mí está Sir Carl. Pertenecemos a la familia Lee y ahora entramos en la ciudad. Mientras hablaba, Dalton sacó una insignia redonda de su bolsillo y se la entregó al soldado. Este, con expresión seria, la aceptó respetuosamente con ambas manos. Echó un vistazo rápido a los patrones de hilo dorado y al emblema familiar. Luego, examinó la ropa de Carl y el caballo que montaba. El pelaje del caballo era brillante y lustroso, y a primera vista parecía muy suave. El caballo de guerra era alto y fuerte, con músculos bien definidos. Sin duda, un caballo de guerra de primera categoría. Con esto, confirmó a grandes rasgos la identidad de Dalton y sus compañeros, les devolvió rápidamente la insignia y les hizo una reverencia. El soldado forzó una sonrisa y dijo con voz grave. Sir Carl, es un honor conocerle. Bienvenido a Vicima. Déjenlos pasar. Asintió con la cabeza a sus compañeros que estaban detrás de él y gritó con fuerza. En poco más de 10 segundos, Carl y su grupo pudieron entrar en la ciudad. Tras haber estado apostados en las puertas de la ciudad durante años, era imposible que fueran incompetentes sin un ojo experto. Generalmente reconocían las insignias y emblemas de los nobles de la ciudad, incluida la realeza. Incluso si llegaban nobles de zonas remotas con feudos, no importaba si no los reconocían. Con que mantuvieran un comportamiento respetuoso y no los ofendieran, era suficiente.
En cuanto a verificar la autenticidad de las identidades nobles, ese no era su trabajo. Además, no creían que ningún plebeyo se atreviera a suplantar a un noble, y mucho menos a falsificar el escudo de armas de su familia. Suplantar a un noble era un delito grave. Una vez descubierta una identidad falsa, no solo se ejecutaba al impostor, sino que también se castigaba a toda su familia. Después de que Carl y su grupo se marcharan, los guardias comenzaron a susurrar entre ellos. Chicos, ¿cuántos nobles han llegado últimamente? Si no recuerdo mal, es el 7º. Llegarán bastantes más nobles en los próximos días. Sí, el torneo es en unos días, y nobles de toda Temeria que pretenden participar estarán aquí. Probablemente haya más de 20 caballeros participando solo en el torneo. El grupo entró en el distrito comercial de Vizima a través de las puertas de la ciudad. La escena allí impresionó a Carl. Adoquines limpios pavimentaban el suelo, calles estrechas bordeadas de edificios de ladrillo densamente agrupados, y flores adornaban las ventanas de las casas. Mercaderes elegantemente vestidos pasaban, resaltando la riqueza y el poder de los residentes. TSK, esto apenas califica como ciudad. La mayoría de las afueras son solo aldeas, murmuró Carl para sí mismo. Lord Carl, ¿deberíamos ir primero a la posada y organizar nuestro itinerario y negocios? Preguntó Dalton en voz baja. Dalton, puedes organizarlo todo. No te preocupes por nada. Sí, Lord Carl. El grupo continuó hacia el centro del distrito comercial, avanzando un poco más hasta que finalmente pudieron ver la posada a lo lejos. Mientras caminaban hacia la posada, un padre y su hija pasaron hablando. Padre, la pelirroja que conocimos en el mercado era tan hermosa. ¿Podrías comprarme una muñeca como ella? Preguntó la niña tímidamente. El joven, vestido con sencillez y con algunas calvas en la barba, claramente no era adinerado. El rostro del hombre se contrajo y se rascó la cabeza con incomodidad, algo nervioso. Miró a su alrededor, pero aparte de un grupo de personas y un carruaje cercano, no vio a nadie observándolo. Entonces se arrodilló frente a la niña y le dijo con voz suave y moderada. Tamara, cariño, las muñecas del mercado son caras y feas. Te compraré una más bonita cuando regresemos. Está bien, padre, tienes que cumplir tu palabra. Tamara se mordió la punta del dedo, dudó un instante y luego accedió a la petición del hombre. Al ver que su hija aceptaba, la expresión del hombre se tornó ligeramente de impotencia y suspiró imperceptiblemente. Pensó para sí mismo. Suspiro, soy un padre terrible. Ni siquiera puedo comprarle un juguete a mi hija. Quizás debería buscar un trabajo mejor pagado. Ana también dijo que quiere un bonito conjunto nuevo. No quiere usar ropa remendada todo el tiempo. Habiendo recibido la promesa de su padre, la niña volvió a sonreír despreocupadamente, tomó la mano del hombre y avanzó dando saltitos. Esta conversación entre padre e hija fue escuchada por Carl en el grupo. De repente, al oír un nombre familiar, Carl se detuvo, dejó de espolear a su caballo y miró hacia atrás a las figuras del padre y la hija que se alejaban. Espera, la hermosa pelirroja del mercado. Tamara y Vigimana y Tris Merigold. Así que son el varón Philip el Sangriento y su hija. Carl se devanó los sesos, recordando detalles casi olvidados, y finalmente encontró información sobre el padre y la hija. Lord Carl, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo con ese padre y esa hija? Dalton vio a Carl detenerse y giró su caballo hacia un lado. Frunció el ceño y miró a Philip y a su hija con expresión perpleja. Nada, los esperaré en la entrada de la posada. Tengo algo que encargarles. Carl se inclinó ligeramente hacia adelante en su caballo, y Dalton se acercó de inmediato para susurrarle al oído. Dalton, ve a decirle. Entiendo, Lord Carl. Los ojos de Dalton se abrieron de par en par al mirar con sorpresa las espaldas de Philip y su hija. No podía comprender por qué un par de plebeyos habían atraído de repente la atención de Lord Carl, e incluso se habían ganado su favor. Sin embargo, puesto que Lord Carl había dado la orden, obedecería sin indagar en los motivos. Así pues, tras asentir a Carl, espoleó a su caballo para alcanzar a Philip y a su hija a paso pausado. Mientras tanto, Carl continuó su camino hacia la posada, con una sonrisa fría en los labios, pensando para sí mismo. Ana. Si no te la has encontrado, bien. Si lo has hecho, qué mala suerte. Una fulana como tú solo merece la hoguera y la doncella de hierro. Philip, no necesitas ahorcarte esta vez, ni llevar a Ana al otro lado de la montaña azul para que reciba tratamiento médico. Medio minuto después, Dalton regresó con Carl y le informó de la situación en voz baja. Dalton, ¿todo salió bien?
Lord Carl, todo salió como esperabas. Aceptó sin dudarlo mucho. Parecía nervioso e inquieto, pero también algo expectante. Dijo que te visitaría solo mañana y me pidió que te dijera que está muy agradecido por tu aprecio. Carl sonrió y asintió, pensando que pocos plebeyos podrían rechazar la oferta de un noble. Dalton, te dejo a ti el tema del equipaje. Voy al mercado. Entiendo, Lord Carl. ¿Quieres que te acompañe? No es necesario. Vizima es muy joven. No se perderá. En el camino, Carl atrajo mucha atención de los transeúntes debido a su apariencia sobresaliente, especialmente con su ropa lujosa. Muchas mujeres, incluso muchachas jóvenes, se acercaban deliberadamente a él al pasar. Sus ojos brillaban de admiración, reían entre dientes y, tras pasar junto a él, se detenían y volvían la mirada. Algunas mujeres más atrevidas incluso rozaban deliberadamente sus mangas con su túnica. Aunque estas mujeres no carecían de gestos osados, ninguna se atrevía a entablar conversación con él. La razón principal, por supuesto, era su atuendo. Su capa exterior era un largo abrigo de terciopelo azul oscuro adornado con motivos de hilo dorado. Debajo llevaba una camisa de lana y, debajo de esta, una camisa de lino blanco como la nieve con una pajarita de terciopelo negro. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta con pantalones de lana gris combinados con botas altas de cuero. En aquella época, la gente común vestía con sencillez, sin colores llamativos. Además, debido a su situación económica, su ropa solía estar remendada o rota. Sin embargo, la ropa de Carl no solo tenía colores vibrantes, sino que los materiales y el estilo decorativo estaban fuera del alcance de la gente común, indicando claramente riqueza y nobleza. Por lo tanto, sin saberlo, aunque Carl era excepcionalmente guapo, no se atrevían a acercarse a él precipitadamente, por temor a ofenderlo. Además, viendo que Carl llevaba algo, parecía que tenía algún asunto que atender, así que era aún menos probable que lo molestaran. Observaron en silencio cómo Carl se alejaba antes de que algunas comenzaran a susurrar entre ellas. Hermanas, ¿de quién es ese hijo? Con su atractivo, ya debería ser famoso, ¿cómo es que nunca hemos oído hablar de él en Vigema? Su Majestad el Rey pronto celebrará un torneo de artes marciales, debe ser un comerciante o noble extranjero, ¿verdad? Si participa, tal vez lo veamos entonces. Oh. Qué ganas tengo de acercarme a él. Uf. A plena luz del día, mujer lasciva, ya te estás excitando. En el camino, Carl estaba acostumbrado a las miradas de sorpresa de las mujeres. Solo podía suspirar para sus adentros. A veces, ser demasiado atractivo no es bueno. Al menos, dificulta disfrazarse y evitar llamar la atención. Quizás debería aprender de Superman y usar gafas. Admiraba el paisaje de Vizima, girando a izquierda y derecha, eligiendo su camino por los cruces guiándose únicamente por el instinto, y antes de darse cuenta, había llegado a una herboristería. Una sonrisa se dibujó en su rostro al abrir la puerta de madera y entrar. Se había estado preguntando dónde estaba la herboristería, y allí estaba. ¡Qué coincidencia! En ese lugar perdido de la mano de Dios, Bardolph, prácticamente un pueblo, había una tienda que vendía hierbas comunes. Pero no aceptaban mutantes como los cerebros de fantasmas de agua porque nadie los encadenaba, así que incluso si lo hicieran, no encontraban compradores y se quedaban sin vender. Ahora que estaba en Vizima, por fin podía vender sus mutantes y cerebros de fantasmas de agua almacenados. Lo siento mucho, señorita Triss, los cerebros de fantasmas de agua que solicitó están agotados. Los mutantes nigromantes ahogados y los cerebros que nos encargó con un depósito no están disponibles actualmente. Por favor, dígame cuánto tiempo tengo que esperar para recibir los materiales de alquimia. Triss se cruzó de brazos, con el rostro enrojecido por la ira, tamborileando intermitentemente con los codos enguantados de terciopelo. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad, sudaba profusamente y sonrió con aire de disculpa. Señora, por favor comprenda nuestra situación. Sin la ayuda de cazadores de demonios, depender únicamente de mercenarios para cazar monstruos resulta en bajas significativas. Como los fantasmas del agua vienen en hordas, los mercenarios no están dispuestos a aceptar este tipo de trabajo, por eso no hemos podido encontrar los materiales que necesita. Si no están satisfechos con el pago, puedo aumentarlo. En resumen, necesito ver todos los materiales de alquimia en 3 días. Señora, en realidad no se trata del pago. Al oír esto, el tendero pareció bastante impotente, frotándose las manos nerviosamente mientras explicaba.
Las alcantarillas bajo Vizima estaban construidas directamente sobre las ruinas de una antigua ciudad élfica. Además, las alcantarillas conectan el distrito del templo con el distrito comercial, vertiendo las aguas residuales de toda la ciudad. Las alcantarillas son una red caótica y compleja de pasadizos, y nadie sabe qué monstruos podrían emerger. Por lo tanto, cazar monstruos en las alcantarillas es extremadamente arriesgado. Incluso los mercenarios que viajan en grupo a veces sufren la aniquilación total, o solo uno o dos logran escapar de las garras de los monstruos. No importa cuán alta sea la recompensa, uno debe sobrevivir para completar la misión. El riesgo es demasiado alto para que cualquier mercenario lo acepte. Los materiales alquímicos que la hechicera busca comprar presentan precisamente este problema. Crujido. Din din din. La puerta de la tienda se abrió y sonó la campanilla. Al ver a otro cliente, el tendero le dirigió a Trish una mirada de disculpa antes de volver su mirada a Carl. Bienvenido, invitado. Lo siento, puede que esté un poco ocupado ahora mismo. Hay sillas cerca. Por favor, espere un momento. Está bien, puedo esperar. Por cierto, ¿aceptan cerebros de fantasmas de agua? Respondió Carl con calma. Ah. Señor, ha llegado justo a tiempo. Esta señora los necesita, exclamó el tendero sorprendido. Al oír que alguien quería vender cerebros de fantasmas de agua, Trish se quedó perpleja. Frunció el ceño y se giró lentamente. Sin embargo, su mirada se posó inmediatamente en el rostro del hombre. El hombre alto y de cabello oscuro tenía rasgos muy definidos. Sus ojos se iluminaron, con un atisbo de asombro en ellos. Al mismo tiempo, Carl también se detuvo, frunció los labios y comenzó a escudriñar a la hechicera. Su espesa melena roja como el fuego caía suelta sobre sus hombros en suaves rizos, contrastando maravillosamente con su piel blanca como la porcelana. Sus ojos verde claro eran profundos y vivaces, brillando con inteligencia y un toque de picardía. Su rostro era delicado, con un puente nasal alto, labios carnosos y algunas pecas en la mejilla izquierda que realzaban su encanto, acompañados de una dulce sonrisa. En ese momento, Trish llevaba un vestido ajustado de color rojo púrpura con escote pronunciado que acentuaba a la perfección su busto y su esbelta cintura, y sus largas piernas se vislumbraban levemente al ondear la falda. Aunque Carl se sorprendió al ver a Trish por primera vez, evitó ser demasiado descortés desviando la mirada de su pecho a sus ojos. No esperaba encontrarse con ella allí. A juzgar por el tiempo que les había tomado a él, a Philip y a su hija marcharse y tras dar una vuelta, Trish Merigold ya debería haberse ido del mercado. Parecía que se había demorado momentáneamente por alguna razón. Señora, ¿necesita cerebros de fantasmas de agua? ¿Cuál es su precio? Preguntó Carl con calma, en un tono natural, sin intentar halagarla. Conocía un principio. A las personas no se las impresionaba con halagos vacíos, sino con resultados y capacidad. Especialmente en el caso de las hechiceras influyentes, las cosas materiales no solían ser lo más importante. El poder y el estatus tenían más peso. Eso depende de cuánto tenga. Compraré cada cerebro de fantasma de agua por 2 orens, y puedo añadir más si la cantidad es considerable. Trish sonrió, apartándose un mechón de cabello del rostro. Sus ojos verde pálido recorrieron el conjunto con interés, evaluando la situación. Muy bien, señora, eche un vistazo y vea qué necesita. Carl colocó el paquete sobre el mostrador y lo abrió. De inmediato, aparecieron varias botellas y frascos que tintinearon suavemente. Dentro había numerosos cerebros de fantasmas de agua secos, y algunos frascos contenían especímenes conservados. ¿Eh? ¿Tantos? Esto es, los labios de Trish se entreabrieron ligeramente, sorprendida. Se acercó al mostrador, ignorando el olor, tomó uno con cuidado y lo examinó con atención. Es más pequeño que uno común, pero la textura es más definida. Sin duda es el cerebro de un nigromante ahogado. Eres bastante hábil. Conseguir tantos materiales no es nada sencillo. Mientras hablaba, Trish se acercó un poco más, observándolo con curiosidad. Carl, notando la cercanía repentina, apartó ligeramente la mirada y dio un pequeño paso atrás. Al ver su reacción, los ojos de Trish mostraron un leve matiz de diversión, como si hubiera notado algo interesante. Curioso y, por su apariencia, no parece muy mayor. Probablemente tenga 20 y tantos y, señora, no hace falta especular. Todos los materiales aquí son botín que obtuve personalmente. Además, ¿va a comprarlos o no? Si no, buscaré otro comprador. Carl comenzó a cerrar el paquete, listo para marcharse.
Espera un momento, tengo materiales suficientes para este trato y antes de terminar, Trish extendió la mano y tocó ligeramente la de Carl. Ay, Trish reaccionó de forma inesperada, como si hubiera sentido una fuerte incomodidad. Su cuerpo se tensó y perdió momentáneamente el equilibrio. Carl reaccionó rápido y la sostuvo para evitar que cayera. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? No, y por favor, solo ayúdeme a sentarme. Su voz era débil, y su rostro mostraba un leve enrojecimiento. Carl la ayudó a sentarse con cuidado. Trish cerró los ojos unos momentos, respirando con calma hasta recuperar la compostura. Siento las molestias y evitó mirarlo directamente. Hablemos del precio. 14 cerebros comunes, uno de nigromante ahogado y 3 especímenes. El total sería 43 orens. Con manos aún algo inestables, sacó su bolsa de dinero y contó las monedas. Aquí tiene, y Carl observó en silencio, pensativo. Intuía que la reacción de Trish no era normal. Parecía tener cierta sensibilidad inusual, aunque no comprendía del todo la causa. De acuerdo, señora, seguro que está bien. ¿Quiere que busque a un médico? Estoy bien, gracias. Trish respondió en voz baja, aún evitando el contacto visual. Confiaba en sus habilidades, y sabía que podía manejar la situación. Carl asintió y se dirigió hacia la salida. Oiga, y señor, ¿puedo saber su nombre? Los ojos de Trish mostraron un leve interés. Carl. Respondió brevemente antes de salir. El sol del atardecer iluminaba el camino. Al notar la hora, pensó en entregar la carta de su madre a Keira Metz en el palacio al día siguiente. Haberse encontrado con ciertas personas ese día había sido una coincidencia interesante. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras se dirigía a la posada. A la mañana siguiente, al amanecer, Carl se levantó con energía renovada. Tras prepararse rápidamente, salió de una de las mejores habitaciones del tercer piso de la posada. Por suerte, llegaron en el momento justo. 2 de las mejores habitaciones aún estaban disponibles en la posada, mientras que el resto ya estaban casi todas alquiladas. Sin embargo, no todos los nobles se alojaban en posadas como Carl. Algunos de los nobles que participaban en el torneo poseían propiedades en Vicimari, por lo tanto, no necesitaban hospedarse en posadas. El círculo de nobles no era grande. Tal vez conocían a otros nobles y simplemente se visitaban en sus casas. Por el contrario, el comportamiento vergonzoso de Carl fue visto por ellos como un acto de autodegradación. Un noble sin residencia fija, alojado en una posada, era ridículo. Dalton, ¿sabes dónde está el palacio? Por supuesto, Lord Carl, por favor, acompáñame. La posada en la que estamos ahora está a solo 10 minutos a pie del palacio. Sin embargo, no recomiendo ir caminando. Los guardias del palacio pensarán que eres un plebeyo. Pronto, Carl y su compañero llegaron a las afueras del castillo del palacio. A través de los pilotes en los altos muros, se podía ver a muchos guardias patrullando. 2 guardias completamente armados, con armadura de media placa y alabardas, flanqueaban la puerta, con la mirada fija en la pareja que se acercaba. Alto. Identifíquense. La lista de audiencias está completa. Si desean ver a Su Majestad el Rey, por favor, regístrense con el mensajero con antelación. 2 guardias cruzaron sus alabardas, bloqueando el paso. Carl no desmontó. Dalton desmontó primero y explicó a los guardias. Detrás de mí está Sir Carl. Soy su escudero. Este es su escudo de armas. No venimos a ver a Su Majestad el Rey, sino a entregar una carta al consejero real. Al oír esto, los 2 guardias intercambiaron una mirada, y uno se adelantó para examinar el escudo de armas. El otro examinó con detenimiento la ropa y el caballo de Carl. Pronto, los guardias confirmaron la identidad de Carl e intercambiaron miradas. Sir Carl, es un honor conocerle. No viene a ver al rey, así que no es necesario informar al mensajero con antelación. Sin embargo, los consejeros reales suelen estar al lado de Su Majestad, ofreciéndole consejos, y están bastante ocupados. Por lo tanto, si desea reunirse con los consejeros reales, debemos informarles. Solo si están dispuestos a recibirle podremos permitirle el paso. Sin embargo, puedo entregarle su carta por adelantado. ¿Qué le parece? Carl espoleó a su caballo, desmontó y se acercó al guardia. Sacó la carta, colocó una orden debajo y se la entregó al guardia, sonriendo levemente. En ese caso, le molestaré, guardia. Cuando el guardia tomó la carta, sus ojos parpadearon ligeramente al tocar la orden, pero se recompuso rápidamente. No hay problema, señor Carl. Es un placer servirle. ¿Puedo preguntarle a qué consejero desea entregar esta carta?
El guardia tomó la carta y bajó la mano, frotando disimuladamente la moneda en la palma. Especialmente después de confirmar que la moneda llevaba el retrato del rey, su sonrisa se volvió aún más brillante y entusiasta. Eso era un oren, casi el equivalente a 2 meses de sueldo para él. Estaba recibiendo una recompensa tan generosa solo por entregar una carta. No podía estar más ansioso por entregar más. ¿Qué tenía de malo ser cortés? Por favor, entrégale esto a la consejera Kayla Metz. Si pregunta por mi identidad, dile que soy el hijo de mi vieja amiga, Elisa. Al oír la instrucción de Carl, el guardia se quedó perplejo, momentáneamente confundido por la intención del caballero. Sin embargo, dado que la otra parte le había dado instrucciones específicas, haría lo que le dijeran. No era una petición irrazonable. Tenía que considerar la reputación de Loren. Así que el guardia asintió y dijo con voz grave. Entiendo, Sir Carl. Sea cual sea el resultado, volveré para informarle lo antes posible. Luego saludó a uno de los miembros de la patrulla que pasaba y gritó. Oye. Hermano, ¿podrías hacer guardia por mí? Un señor necesita ayuda. El guardia entonces tomó la carta y corrió rápidamente hacia el palacio. Su frenética carrera parecía indicar que temía que Carl no le permitiera entregar la carta. Mientras tanto, un miembro de la patrulla que había oído sus gritos caminaba lentamente hacia la puerta con expresión de impotencia. El guardia había corrido inicialmente, pero al adentrarse en el palacio, disminuyó el paso y se detuvo. Correr en ese momento solo provocaría malentendidos, dando la impresión de que se había producido una emergencia. Cerca del palacio, el guardia, empapado en sudor y jadeando, se detuvo brevemente para recomponerse antes de reunirse con el consejero. Inesperadamente, quienes habían terminado su audiencia con el rey comenzaron a salir, y al ver esto, supo que la audiencia había concluido. No mucha gente acudía a ver al rey a diario. A veces eran miembros del Consejo Real. Entre ellos se encontraban representantes de comerciantes, la iglesia o la nobleza. Un grupo diverso, pero los plebeyos eran sin duda los menos numerosos. Dado que la audiencia había terminado, no era necesario que entrara en la sala y se presentara ante la mirada escrutadora de su majestad. Simplemente podía esperar a que saliera el consejero. Varios minutos después, una mujer menuda de largo cabello rubio claro salió lentamente del salón. Su atuendo era sumamente atrevido. Un vestido escotado que llegaba casi hasta el abdomen y 2 collares o amuletos de ámbar alrededor del cuello. Caminaba descalza. Consejera Kayla, por favor, espere un momento. Hay una carta para usted. ¿Ah? ¿Una carta de amor de algún noble desconocido o hijo de un mercader? Preguntó Kayla con tono burlón, girándose y con las manos en las caderas. Ella es el hijo de una vieja amiga llamada Elisa, tal vez lo conozca. El guardia hizo una reverencia respetuosa sin cambiar su expresión, presentando la carta con ambas manos. Había 3 consejeros en la corte. El consejero Ficat, la consejera Trissy, la última, la consejera Kayla, conocida por su estilo extravagante, incluso algo disoluto. Durante su tiempo como consejera, tuvo numerosos romances con caballeros y nobles. Las flores, los regalos y las cartas de amor que recibió fueron incontables. En los últimos años, sin embargo, parecía haberse cansado de estos asuntos y gradualmente los había atenuado. HMPH. Hijo de una vieja amiga. Casi todas las viejas amigas que conozco se están pudriendo bajo tierra. Kayla sonrió con picardía, con un toque de curiosidad en sus ojos, mientras tomaba la carta del guardia y la abría. El sobre se abría en la dirección. Mi buena amiga, Kayla Metz. Kayla, ha pasado mucho tiempo. Soy Alisa. Desde que te fuiste a la academia, he echado de menos los días que pasábamos jugando juntas. Desafortunadamente, he enfermado gravemente y no puedo viajar la larga distancia para visitarte. Después de leer solo las primeras frases, Kayla frunció el ceño, mostrando disgusto en su rostro. Llamas aparecieron en su mano, prendiendo fuego a la carta. En un instante, la carta se convirtió en cenizas, cayendo al suelo. Elisa. HMPH. ¿Quién es ella? No la recuerdo para nada. Es solo una plebeya que intenta ganarse mi favor desde que entré en la academia y me convertí en hechicera, e incluso en consejera de la corte. Guardia, si alguien así te pide que entregues una carta en el futuro, rómpela en pedazos a la mitad. No me la envíes y me arruines el humor. Kayla frunció el ceño y le dijo fríamente al guardia antes de darse la vuelta y marcharse. Lo siento, señora, recordaré sus instrucciones.
Después de que Kayla se marchara, el guardia se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, mirando las cenizas restantes en el suelo, casi arrastradas por el viento. Suspiro, no sé por qué Sir Carl me ordenó deliberadamente que no revelara su verdadera identidad. Ahora que la carta ha sido entregada, debería regresar e informar a Sir Carl. El carácter de Kayla es tan malvado y arrogante como siempre, tan desdeñoso con la gente común. Sin la gente común cultivando la tierra y pagando diezmos, ¿cómo podrían ustedes, los nobles, vivir una vida tan rica? Poco después regresó a la puerta y le contó los detalles a Carl, incluyendo la expresión y la actitud de Kayla hacia la carta. Especialmente cuando escuchó la última parte, la evaluación de Kayla sobre su madre y la quema de sus cartas. Los ojos de Carl eran gélidos, e incluso apretó los puños bajo las mangas. Había ordenado al guardia que le dijera a Kayla que era hijo de un viejo amigo, lo cual fue un acto deliberado. Su propósito era comprobar si Kayla aún recordaba a su madre o si su personalidad era tan malvada como él había previsto. Inesperadamente, resultó ser tal como sospechaba. Kayla hacía tiempo que había olvidado a su madre e incluso la había menospreciado. Guardia, ¿está seguro de que ella hizo esto? Preguntó Carl, mirando fijamente a los ojos del guardia. Señor Carl, yo, Rafael, lo juro por Merritley, no miento. La consejera Kayla trató la carta de esa manera. Al ver la expresión hostil de Carl, que claramente reprimía su ira, el guardia añadió rápidamente una explicación, para no provocar la ira del noble. Carl miró fijamente al guardia y, durante el apretón de manos, le deslizó otro oren en la mano. Muy bien. Como recompensa por su honestidad, esto es para usted. Dalton, vamos, busquemos al mensajero para registrarnos. Obtenga su clasificación para el torneo. Sí, Lord Carl. El guardia quedó atónito al ver el oren deslizado en su mano. Esperaba que Sir Carl descargara su ira sobre él. En cambio, no solo recibió otra recompensa, sino que también se marchó. Aunque era un noble, su actitud hacia los demás era excepcionalmente amable, completamente desprovista de arrogancia. Qué maravilloso sería trabajar para él, convertirse en su asistente. Mucho más prometedor que pasar sus días vigilando la puerta. Sir Carl, el mensajero está hoy en el centro del mercado del distrito comercial. Le sugiero que se ponga la armadura antes de registrarse, gritó Rafael. Acababa de recibir 2 generosas recompensas y ahora se sentía algo culpable por no haber manejado las cosas a la perfección. Este Sir Carl era buena persona, así que bien podría ayudar. De todos modos, no era gran cosa. Al oír el amable recordatorio de Rafael, Carl y su compañero asintieron y montaron a caballo para dirigirse a la posada. Mientras sus figuras se alejaban en la distancia, su compañero le dio un codazo en la cintura. Rafael, ganaste bastante esta vez. ¿Que Sir Carl fue generoso y te recompensó con 2 monedas de plata? ¿Te diste cuenta de lo sutiles que fueron las acciones de Sir Carl? Rafael sonrió, fingiendo sorpresa por haber sido descubierto. Estás diciendo tonterías. La primera vez que te entregué una carta, tuve que hacer contacto físico. ¿Por qué debería estrecharte la mano la segunda vez? Ningún noble haría jamás un gesto tan íntimo e inapropiado hacia nosotros, los plebeyos. Vale, deja de decir tonterías. Te invito a una copa después del trabajo. Jeje, eso es lo que hacen los hermanos. No tuvo más remedio que seguirle el juego a su colega, ahorrándose algunos problemas. Al fin y al cabo, 2 orens era una gran recompensa. Cualquiera sentiría envidia. El ingreso anual de un plebeyo era de solo 5 o 6 orens. Había recibido casi 4 meses de sueldo. Si dijera la cantidad exacta que Sir Carl le había otorgado, probablemente sería marginado por sus colegas. Después de todo, no tenía nada particularmente destacable. Solo era un par de brazos y piernas. ¿Por qué iba a recibir tanto? Tras regresar a la posada, con la ayuda de Dalton en unos minutos, Carl terminó de ponerse su armadura de placas y tomó su espada a 2 manos. Los dos cabalgaron hasta el distrito comercial y llegaron a la plaza central. El área circundante bullía de ruido y una densa multitud de curiosos. Gracias a su posición elevada a caballo, ambos hombres tenían una vista despejada. Se había instalado una mesa en la plaza, detrás de la cual un mensajero hablaba con un caballero que se había quitado el casco. Una docena de guardias permanecían cerca, manteniendo el orden e impidiendo que los civiles se acercaran. Antes de que Dalton pudiera siquiera advertirles, la multitud se apartó espontáneamente para dejarles paso.
Los guardias que estaban al frente de la multitud, al verlos, observaron primero su vestimenta, especialmente la de Carl, que vestía una armadura completa de placas que brillaba intensamente bajo la luz del sol. Luego, sin intentar detenerlos, les permitieron entrar en la zona interior. En esta época, los plebeyos no podían permitirse caballos de guerra y armaduras de placas, y mucho menos poseerlas. Cualquiera que fuera sorprendido con una armadura de placas en secreto era ejecutado, así que solo los nobles podían usarla aquí. Vaya, este caballero tiene 2 espadas. ¿Es un brujo? Por favor, piensa. ¿Cómo puede un híbrido ser un noble? Una es una espada a 2 manos y la otra es una espada normal a 2 manos. El híbrido usa una espada de acero y una de plata. Este caballero probablemente está preocupado por las reglas, así que ha preparado 2 espadas. Esto ha sucedido con frecuencia en años anteriores. El heraldo miró a Carl y a su acompañante, que llegaban, y pasó junto al caballero. Asintió levemente antes de volverse para interrogar al caballero. Su nombre, familia, señor y escudo. Adris, de la familia Glen de Carias, Mina Glen. El hombre barbudo sacó otro escudo de sus túnicas y se lo mostró al heraldo para que lo verificara. Señor Adris, su identidad necesita un poco de tiempo para ser confirmada. Alguien la revisará antes de que comience el torneo y, una vez confirmada, le notificaremos para que participe. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Al oír que se requería confirmación, el hombre barbudo se cruzó de brazos, bastante disgustado. Por favor, comprenda que este es un procedimiento necesario para evitar que impostores o personas con mala reputación participen en el torneo. Además, su información ha sido registrada. Por favor, deje paso a los demás participantes. El heraldo permaneció impasible, respondiendo con calma a las airadas palabras del hombre barbudo. Este, aparentemente acostumbrado a la adulación, no pudo adaptarse de inmediato a la actitud indiferente del mensajero, pero no se atrevió a reaccionar violentamente. Solo pudo reprimir su ira, dejando escapar un resoplido frío antes de volverse hacia sus sirvientes y rugir. Tontos. ¿No oyeron lo que dijo? ¿Qué hacen ahí parados?